tenemos una pregunta que el Señor hace a sus discípulos y que es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y si ustedes se fijan, las respuestas son muy genéricas. Dice que es un profeta, que es Juan el Bautista, en fin, son respuestas muy generales, ¿ya? Probablemente se iría a preguntar con el mundo ¿quién es Cristo para la gente? Muchos dirían un gran profeta, otros dirían un personaje histórico importante, pero nadie iría a la respuesta medular que hoy día da Pedro. Pedro da la respuesta exacta, reconociéndolo como el Hijo de Dios vivo, el Mesías esperado. Sin embargo, la pregunta más central que Cristo hace ya no es tanto qué dice el mundo de Él, sino qué dicen los discípulos. Y en este caso la pregunta es ¿qué decimos nosotros que es Cristo para nosotros? ¿Bien? Y probablemente si nos hacen esta pregunta, vamos a tener respuestas que nosotros hemos aprendido a través del tiempo y podremos decir que es el Hijo de Dios encarnado, que es el Redentor, que es el Salvador del mundo. En fin, diremos muchas de esas respuestas. Sin embargo, la pregunta, más que una cuestión sobre Jesús, es una cuestión sobre nosotros mismos. ¿Cómo nosotros nos interpela esta pregunta del Señor? Vale decir, por ejemplo, la aseveración: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, puesto o proclamado por San Francisco de Asís, o proclamado por la Madre Teresa de Calcuta, o por algún dictador, ya sea sudamericano o africano, tiene una connotación muy distinta, ¿cierto? Porque el Dios que está invocando cada uno de ellos es diferente, ¿ya? En el caso de los santos, es un Dios encarnado en la vida, es un Dios en el cual ellos creen y se comprometen con su vida, ¿ya? En el caso de una persona que cree de los labios, pero que no tiene una consecuencia de vida, es un Dios hecho a su medida, como Él quiere que sea ese Dios, ¿ya? Pero no un Dios que lo interpela, no un Dios que lo cuestiona, no un Dios que lo lleva a entregar su vida por Él. Son aseveraciones distintas y son, por lo tanto, dioses distintos que se están invocando. Los primeros cristianos, una y otra vez, querían recordar quién era este Dios en el cual ellos se habían comprometido. Ellos siempre estaban atentos cómo estaban colaborando con el programa de Dios, con el proyecto de Dios. Ellos siempre estaban preocupados de esto porque ellos estaban arriesgando su vida en ese compromiso. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿cómo yo estoy comprometido con eso? ¿Cómo yo estoy atento con este Dios al cual yo me he comprometido? ¿Y hasta qué punto yo estoy preocupado de recordarme quién es, una y otra vez, quién es este Dios en mi vida? ¿Cómo me comprometo yo con Él? ¿Cómo yo vivo esto que el Señor espera de mí? En realidad, hoy día en la primera lectura le hablábamos sobre la fe. Y la fe, más que creer en algo, es creer en alguien. Y ese alguien es Cristo, en el cual yo, si no tengo un compromiso, un encuentro personal y directo con Él, va a ser difícil que yo pueda vivir mi fe. Un teólogo, que era Karl Lehmann, decía: el hombre moderno solo será creyente cuando haya hecho una experiencia auténtica de adhesión a la persona de Cristo. Frente a eso, la pregunta que nos hace Jesús nos hace reflexionar y nos hace pensar: ¿desde dónde oriento yo mi existencia? ¿A qué se reduce mi fe? ¿Mi fe se reduce a prácticas ritualistas? ¿O mi fe está orientada en mi compromiso con la vida, en mi compromiso con las personas, en una respuesta de vida a esta pregunta? ¿Cómo vivo? ¿A qué aspiro? ¿En qué me comprometo? La verdad es cosa que la respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo para ustedes?, más que una respuesta ortodoxa, más que una respuesta muy
basada en la fe es una respuesta de vida. En la medida que, por eso les puse este ejemplo, en la medida que yo doy un testimonio de vida, yo estoy respondiendo qué es lo que es realmente este Jesús para mí en mi vida. Y en la medida que yo estoy alejado de la fe, yo tengo, por eso les hablaba de esta fe ritualista, yo no estoy centrando a Él como el Hijo del Dios vivo. No estoy mirando a Él como el Mesías esperado. Yo no estoy mirando como un Dios hecho en mi vida, como un elemento más dentro de mi vida, pero no como un elemento fundamental y principal. Jesús siempre nos desconcierta. A quien se le acerca siempre le abre nuevas brechas, nos atrae hacia una nueva vida. En realidad, cuanto más se conoce a Cristo, más se empieza a descubrir sobre Él, a descubrir lo poco que se sabe sobre Él. La única forma de descubrir y de encontrarnos con Cristo es tener un seguimiento humilde de sus pasos, aprender a reproducir sus gestos de amor y de ternura que tuvo con los demás, a mirar la vida con sus ojos, a compartir su destino doloroso y a tener una esperanza gozosa de la resurrección. En realidad, hermanos míos, estamos en un camino en que esta pregunta debe ser lo que nos interpele siempre y que nos motive y que nos aliente a tener este seguimiento humilde del Señor, a poder hacer propios estos sentimientos del Señor y a pedirle con mucha insistencia: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, porque realmente nosotros muchas veces creemos, pero si revisamos nuestra vida, no es tan cierto lo que creemos. También finalmente confesamos a Cristo muchas veces por costumbre, porque hemos sido educados en una religión, en una cultura, por piedad, por disciplina, pero realmente lo adoramos, decimos que lo adoramos como Dios, pero no es el centro de nuestra vida. Si ustedes se fijan, muchas veces no es el centro de nuestra vida. Otras cosas son los centros, lo que nos mueven y lo que nos hacen, nos preocupan y nos quitan el sueño. Lo confesamos como Señor, pero vivimos a espaldas de su proyecto. Muchas veces otros. Los proyectos nuestros son los más importantes y no los proyectos de Dios. Muchas veces no nos preguntamos cuál es el proyecto de Dios en mi vida, cuál es el proyecto de Dios en esta sociedad donde yo me desarrollo, cuál es el proyecto de Dios en mi familia, cómo colaboro yo en él. Por eso yo les decía, los primeros cristianos siempre estaban muy atentos a eso, y a la medida que uno está atento a eso, tiene esta adhesión. Lo llamamos maestro, pero no vivimos motivados por lo que motivaba su vida. En buena cuenta, esta pregunta es una pregunta que nos tiene que robustecer, nos tiene que desafiar en este seguimiento del Señor y en esta adhesión a su persona y en este vivir nuestra vida conforme al querer del Señor. Finalmente, ustedes se fijan, la respuesta de Pedro es una respuesta, como el mismo Señor lo dice, inspirada por el Espíritu Santo, en que confiesa a Cristo como el Redentor y el Mesías. Pidámosle a la Virgen Santísima que interceda ante Dios para que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra mente y nosotros también podamos, igual que Pedro, confesar a Cristo como el Mesías, como el Señor de nuestra vida. Podamos también nosotros hacer de nuestra vida una respuesta de vida que diga: Señor, tú eres el Mesías, tú eres lo más importante en mi vida. Y de esa forma el Señor pueda también decirnos a cada uno de nosotros, que a Pedro le cambia el nombre, a nosotros también nos podría cambiar el nombre y decir: ustedes son los Pedros en los cuales yo quiero fundar mi iglesia, en los cuales fundamental, por los cuales yo los llamo a colaborar a mi proyecto de salvación, a mi proyecto de desarrollo de la iglesia. Pidámosle al Señor para que nosotros cada vez seamos hombres con una vida de consecuencia, una vida que realmente podamos confesar con nuestras obras y con nuestras acciones que Cristo es el Señor de nuestra vida y es el Señor de la historia. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.